Bienvenidos mis espartanos, vamos con la segunda misión del arte de la guerra, economía avanzada. Ya completamos la primera, conseguimos medalla de plata, en posterior voy a estar buscando conseguir la medalla de oro. Pero bueno, vamos. Bienvenidos mis espartanos, muy bien, vamos con la segunda misión del arte de la guerra, en este caso la economía avanzada. Ya hicimos la primera misión, conseguimos medalla de plata por unos poquitos segundos, vamos a volver a jugarla en otro momento para conseguir esa medalla de oro, pero vamos a ir con la segunda para seguir conociendo las mecánicas de Age of Empires 4 desde cero. Bien, en este caso el poder económico es tan importante como el poderío militar. Aprende a desarrollar una economía próspera y avanza a la edad imperial con una economía fuerte. Bien, vamos a jugarla. Medalla de oro 10 minutos. Parece que esta misión va a ser más larga que la anterior. Vamos a ver en qué se basa esto de la economía avanzada. Consejo del juego: los Rus acumulan un tesoro cazando animales, el tesoro les proporciona oro y otras bonificaciones especiales. Eso vamos a tener que analizarlo porque Rus es una civilización que no pudimos probar en la beta de Age of Empires. Aún así, en el arte de la guerra tengo entendido que va a ir variando de civilizaciones, creo yo, pero porque vimos en la primera misión jugamos con los ingleses, así que hay que ver cómo nos desenvolvemos o con qué civilización jugamos en la segunda. Vamos allá. Cuando estás en una posición segura, puedes concentrarte en tu economía en vez de tu ejército. Es arriesgado, pero si lo logras, puedes acumular grandes cantidades de recursos para acabar con tus enemigos. Comienza con una lista de entrenamiento de aldeanos en tu centro urbano y de comerciantes en tu mercado. Luego manda a tus aldeanos desocupados a recolectar recursos. Cómo dividir a tus recolectores entre comida, madera, oro y piedra es algo que debes averiguar por ti mismo. Pero trata de centrarte en las metas a largo plazo y de reasignar a tus aldeanos cuando sea necesario. Ok, aldeanos y comerciantes, tenemos que crear las dos cosas. Qué A un lindo solo se ve. centro urbano y un solo mercado les toma mucho tiempo entrenar el número requerido de aldeanos y comerciantes, por lo que necesitarás varios más. Ok, entonces tenemos... Esto es un Asegúrate de tutorial que de ambos boom. tipos de edificios siempre estén produciendo unidades. Un auge económico exitoso depende de entrenar eficazmente a muchos aldeanos y comerciantes. Perfecto. Creo que estamos usando Rus. Los aldeanos se ven maravillosos. Investiga tecnologías económicas para hacer que tus aldeanos sean lo más productivos posible. Estas aumentan tus tasas de recolección y son cruciales para el éxito. Ahora depende de ti. Perfecto. Aplica las lecciones que aprendiste aquí y construye tu imperio. Listo. Muchos comerciantes, varios centros urbanos, muchos aldeanos y explotar la economía con un boom. Pesca también. Para completar este desafío debes entrenar un gran número de aldeanos y comerciantes y avanzar a la edad imperial mediante la construcción de un sitio de Ok, tenemos que referencia. ir a la edad imperial. Bien, con razón iba a tomar más de 10 minutos. Ya me parecía. Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos para comenzar y no tengo ni idea. Vamos a... Primero, vamos a crear bastantes aldeanos. Tu Tenemos las primera granjas, tarea tenemos es asegurarte cazadores. de que tu centro urbano y el mercado estén entrenando aldeanos y comerciantes. Bien, bien, Es bien, muy bien. ¿A dónde los importante vamos que a estos andar? edificios siempre estén activos, nunca inactivos. Perfecto, Ahora sí, sí, cuentas sí. con los recursos necesarios para construir un segundo centro urbano. Ok. Constrúyelo cerca de depósitos de recursos para que tus aldeanos tengan fácil acceso a ellos. Ok, el segundo centro urbano lo vamos a poner acá porque me parece un punto. Fortaleza de madera. Centro urbano, esto es lo que necesitamos. Ok, no entra ahí. Bueno, perfecto, entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a trabajar. Comerciantes. Vamos a construir comerciantes. ¿Y a dónde hay que mandarlos? Ah, nuestro aliado aquí, perfecto. Tenemos el mercado de nuestro aliado. Aquí tenemos el punto de recolección de madera en este punto. El mercado vamos a ponerle control 3. Perfecto, bien. ¿Cómo estamos de población? 2740, me parece bien. Estamos en un buen número. Tenemos que aumentar nuestra fuente de madera. Vamos a mandar a los aldeanos acá. No, están demasiado lejos. Vamos a mandar a estos aldeanos aquí. Perfecto. Excelente. Y ustedes Una se vez van que a ir tengas acá. los recursos suficientes, considera la posibilidad de construir un tercer y tal vez incluso un cuarto centro Perfecto. urbano. Ok, perfecto. Tenemos... ¿este centro urbano está construyendo aldeanos? Sí, sí, sí. Está construyendo aldeanos. Perfecto. Vamos a mandar a madera. Y vamos a mandar...
Necesitarás mucha comida para entrenar a suficientes aldeanos y avanzar a la siguiente edad. Sí, vamos a empezar a construir Construye granjas. muchas granjas para garantizarte un suministro constante de alimentos. Bien, vamos. Otra granja se puede. Usted por favor vaya ahí. Muy bien. Seguimos avanzando en la construcción de aldeanos. ¿Cómo venimos? Usted por favor explore. Bien, bien, bien. Tenemos este está construyendo. Y este... Ahí está, ya descubrí la alternancia entre centros urbanos. Vamos a recordar un poco. Ahora es un buen momento para construir mercados adicionales para entrenar más comerciantes. Mercados adicionales, Los comerciantes son interesante. cruciales para una economía en auge porque aumentan tus ingresos de oro y se entrenan en un edificio diferente al de los aldeanos, por lo que puedes entrenar a ambos al mismo tiempo. Las Perfecto. tecnologías económicas cuestan oro, pero son cruciales. Selecciona tus edificios económicos e investiga las tecnologías que necesitas. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Seguimos, tenemos... necesitamos más comerciantes. ¿Qué requiere el comerciante? Madera. Estamos escasos de madera. Estamos muy bien de alimento aún así. Muy bien. Y necesitamos más madera para poder seguir creando más comerciantes. Aún así me preocupa. Población, estamos bien, pero podríamos estar mejor. Perfecto. Ahí me gustó un poquito más. Bien, 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 bien. Continuamos entonces con la creación de nuestro imperio. Estoy viendo que por ahí... Bien, están recolectando este... Vamos a hacer... Muy bien, perfecto. Vamos a seguir mandando comerciantes Necesitas a nuestro casas mercado. adicionales para entrenar más Sí, 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 unidades. las estoy construyendo las casas, perfecto. Construye más casas para aumentar tu capacidad de población. Bien, perfecto. Ahora ya tendremos que empezar a pensar en construir un tercer centro urbano, así que va a ser importante ver qué recursos requiere. Tengo demasiados aldeanos en oro, vamos a empezar a buscar piedra. ¿Qué recursos requiere el centro urbano? 400 de madera, 300 de piedra. Bien, hicimos bien en mandar más aldeanos a la piedra. Me parece bien, perfecto. Estamos construyendo comerciantes. Encontrar aldeanos inactivos. Ajá, interesante. Perfecto, perfecto. Seguimos creando más comerciantes. No estamos gastando la piedra, no, perfecto. Y estamos acumulando piedra. Mejoras de recolección creo que no va a ser necesario, ya que eso es más a largo plazo. No lo requerimos tan rápido. Lo que requerimos ahora es potencia de recolección inmediata. Y vamos a construir el siguiente centro urbano acá, en este punto de recolección de madera. Tratando aún así de tratar de no evitar la recolección de recursos, pero hay que optimizarlo muchísimo más. Así que vamos a... Perfecto, perfecto. Tenemos un aldeano inactivo. Vamos a buscar madera, por favor. Perfecto, vamos con esos 300 de piedra, muchachos. Necesito esos 300 de piedra. Perfecto, tenemos para construir un tercer centro urbano. Muy bien. ¿Tenemos madera? No, no, no tenemos madera todavía. Sigamos creando aldeanos. Tenemos muchos aldeanos. Tenemos muchísima recolección de oro innecesaria en este momento. Necesitamos más recolección de madera para seguir creando más comerciantes. Perfecto. Ok. Acá nos marca como que tenemos 3 mercados. Curioso. Bien. Vamos a seguir entrenando. Ya tenemos el nuevo centro urbano. Seguimos pasando. Vamos a tratar de... Vamos a poner esto control 1. Y vamos a poner los centros urbanos. Perfecto. Perfecto. Tenemos 2. 3. Control 2. Perfecto. Ahí está. Esto quería ver. Ya si asignamos así en esta modalidad va a ser muchísimo más fácil. Vamos a optimizar un poquito más la recolección de madera. Por favor, pónganse todos a construirlo. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Tenemos... Bien, perfecto, perfecto. Seguimos construyendo. Vamos a ver si podemos construir un siguiente centro urbano. Creo que estaría bien. No te olvides de tu explorador. No, no es necesario, tranquilo, tranquilo. No es necesario encontrar el explorador por ahora en este momento. Lo que necesitamos es... Recursos ya tenemos bastantes a la vista. Lo que necesitamos por ahí es más granjas, ya que para avanzar necesitamos 2000 de alimento. Con un último, bueno, una granja, perfecto, muy bien. Vamos a seguir recolectando. Necesitamos madera y piedra. Tenemos que seguir creando. Estamos sin aldeanos. Bien. Estamos construyendo todos los centros urbanos. Parece sí, perfecto, sí. Cuando ustedes seleccionan a todo un mismo tipo de edificio y lo ponen como control 1 o control 2, es muchísimo más fácil gestionar la producción de esa manera. Porque como pueden ver, acá estoy creando entre todos los edificios distribuidos correctamente. Perfecto, tenemos para un nuevo centro urbano, vamos a construirlo. ¿Y dónde lo vamos a poner? No me convence, no me convence. Bueno, ya fue, acá. Perfecto, vamos a ponerlo acá. Que se comprima un poco esta zona de recolección de recursos. Seguimos creando aldeanos.
Bien, vamos a... Ahora, como ya tenemos 4 centros urbanos en construcción, de 4, perfecto. Creo que me excedí un poco. 5, vamos con una granja más. Como ya tenemos tantos aldeanos, yo creo que la producción de madera ya no es tan crucial. Tenemos que buscar ya la forma de empezar a crear... Ustedes, por favor, construyanme otro... La forma de empezar a recolectar los recursos necesarios para poder avanzar a la siguiente edad. Entonces, piedra, por ejemplo, ya no requerimos tanto en este momento. Oro, estamos muy bien de oro, muy bien. Necesitamos más madera y alimento. Así que ahora viene lo que es el boom de granjas, que lo vamos a necesitar inmediatamente. Me está volviendo loco el cartelito que me dice carril a esta unidad, perfecto. Y vamos a seguir construyendo. Bien, vamos a recapitular. Necesitamos 2000 de alimento y 1200 de oro. Ya tenemos el oro, así que vamos a empezar a distribuir, porque lo único que tenemos que hacer es avanzar a la edad imperial. Nos queda un ratito. Bien. Bien. Necesitamos granjas. Vamos con granjas, por favor. Ustedes también. Muy bien, perfecto. Ah, tenemos un nuevo centro urbano. Bien. Ustedes también. Bien, perfecto. Vamos a seguir. Bien. Necesitas casas adicionales para entrenar más unidades. Construye más casas para aumentar tu capacidad de población. Acabo de guarecer aldeanos sin querer hacerlo, desacuartelar todas las unidades. Perfecto, pónganse a trabajar. Es verdad, me estaba quedando sin límite de población. Vamos a seguir construyendo casas. Seguimos creando aldeanos. Vamos a seguir creando unidades comerciales. Necesitamos unas 6 más. 4, 5... No, 5. Perfecto. 5 unidades y ya estamos. Y aldeanos... ¿Solamente necesitamos 5 aldeanos más? Perfecto. Entonces vamos a sacar uno más. Perfecto. Muy bien. Vamos a tener que ir a comprar alimento. Inmediatamente. Vende 100 de comida. Compra 100 de comida. Perfecto. Necesitamos un aldeano más. 5 unidades. Perfecto. Los aldeanos ya los tenemos todos. Tenemos que empezar a comprar comida. Vamos. Ay, no quiero dejarme sin oro, no quiero que se dejarme sin oro. Ahí está. Necesitamos casi, casi estamos. Bien, y todos ustedes. Ah, es 2400 de alimento, no es 2000. Bien, vamos a ver si. Y 1200 de oro, perfecto, 2400. Entonces podemos comprar. Vamos, ya casi estamos. Tenemos el elemento. Ay, no sé si vamos a llegar, nos queda un minuto para completarlo el nivel de oro. Vamos. El edificio que sea, por favor. Construyendo un sitio de referencia y avanzando a la siguiente edad. Perfecto, todos quiero que vayan. Recuerda seguir entrenando aldeanos y comerciantes mientras estás construyendo el sitio de referencia. Necesitas casas adicionales para entrenar más unidades. Creo que acabo de compaginar toda la economía. Más casas para aumentar tu capacidad de población. No, perfecto, está bien. Estamos perfectos. Ay, no sé si vamos a llegar, ¿no? Lo veo. Ay, estamos ahí, llegar. Construyan. Sí, llegamos. Perfecto, me gusta. Perfecto. Muy bien, mis espartanos, lo conseguimos. Comienza una nueva era, lo conseguimos. Eso quería ver. Conseguimos, creo que la medalla de oro, si mal no recuerdo. Tu pueblo es una potencia económica. Oh, me encantó. Perfecto. Vamos a ver. Está costando con recordar cómo son los hotkeys y está costando muchísimo distribuir bien la economía. Conseguimos perfecto resultado, medalla de oro, muy bien, perfecto. Avanzamos al nivel 7 en experiencia. Vamos a ver recompensas. ¿Qué es esto? Recompensas. Las recompensas de la maestría. Interesante, vamos a analizar después en detalle qué se trata, sobre todo lo que tenemos en el perfil de nuestro juego, de nuestro perfil personal en Age of Empires 4, porque hay muchos coleccionables que hay que explicar en detalle. Así que muy bien, mis espartanos, tenemos medalla de oro y nos vemos en el próximo video donde vamos a ir con la tercera misión del arte de la guerra.